Retomamos el contacto con Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fabián, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Bien, allí va apuntada la primera consulta. ¿Qué puede pasar en materia migratoria con estas medidas que acaba de anunciar Trump al poco tiempo de asumir, prácticamente el mismo día, con referencia a la posibilidad de deportaciones y sobre todo otro punto clave, que es anegar la ciudadanía por nacimiento, es decir, aquellos inmigrantes ilegales que tengan hijos en los Estados Unidos, aún nacidos en territorio estadounidense, no tendrán la ciudadanía. ¿Qué puede pasar con este escenario? Bueno, hay que distinguir en materia de política migratoria aquello que no nos gusta de aquello que es ilícito. Hay cosas que pueden no gustarnos, pero no necesariamente son ilícitas. En primer lugar, cada país tiene derecho a fijar su política migratoria en términos generales, ¿no? Digamos, ningún estado está obligado a aceptar personas extranjeras para que hagan residencia, digamos. Esta política es como muy amplia en términos generales. La única restricción que se pone es que no haya discriminación, ¿no? Que no se diga, bueno, usted no lo recibo porque usted es de tal país, pero sí recibo al resto, ¿no? Claro. Pero en la medida en que se haga sin discriminación, no implica una violación de derechos humanos. Ahora bien, sí están prohibidas las deportaciones masivas. Eso es contrario al derecho internacional. Bien. Es decir, un Estado no tiene ninguna obligación de tener en su país residentes de manera irregular, pero para deportar a esas personas se debe hacer un examen individual de cada situación, etcétera, etcétera, y comprobada la irregularidad migratoria, se procede a la expulsión, siempre que esa persona no sea enviada a un lugar donde pueda sufrir torturas o tratos crueles o inhumanos. Es lo que se llama el principio de no devolución. Esto es, si hay alguien que está perseguido, no sé, en un país, por ejemplo, una persona opositora en Venezuela, sobre la cual puede haber una situación de riesgo serio de ser sometido a torturas en caso de volver a su país, aunque se encuentre en situación migratoria irregular, un Estado, Estados Unidos o cualquier otro, no podría devolverlo a ese lugar. ¿Sí? Son los límites que existen. En lo que tiene que ver con la adquisición de la ciudadanía migrantes, de personas migrantes, bueno, hay procedimientos de adquisición de la ciudadanía que tienen que ver con cierto tiempo de residencia, etcétera, etcétera, que se evalúa. Ahora, el hecho de que alguien nazca en un país que tiene el lugar de nacimiento como lugar de otorgamiento de la nacionalidad, es el caso de Argentina, ¿no? Una persona nace aquí y es argentina. Igual es en Estados Unidos. Otros países no, otros países se rigen por la ley de sangre. Claro. Pero bueno, pero eso lo dispone cada constitución y hay que, en todo caso, reformar la legislación. Lo que no puede es privarle de la nacionalidad hoy a alguien que nace en Estados Unidos por la condición irregular que tengan sus padres. Eso iría en contra del derecho internacional. Sí. Eso es, digamos, porque no la situación irregular de los padres. Y mucho más, Fabián, me imagino hacerlo en forma retroactiva, es decir, que a quien ya tiene, no solo planearlo hacia el futuro, sino hacerlo con quien ya nació en territorio estadounidense. Por supuesto, digamos, eso es un delirio, digamos, las leyes no se aplican retroactivamente ni en Estados Unidos ni en ningún lugar del planeta. ¿Sí? Está claro, con lo cual allí, digamos, habría un primer punto que sería más que discutible. Estados Unidos, por otra parte, entre las primeras medidas de Trump, acaba de declarar una suerte de declaración de emergencia en la frontera sur, es decir, en la frontera con México, y también detuvo un programa que permitía una suerte de asentamiento temporario a muchos migrantes mexicanos que habían cruzado la frontera.
hay una política clara de detener qué puede pasar en esa zona. Está claro lo que decía en cuanto a que están prohibidas las deportaciones masivas, pero sí también está claro que Trump no quiere que los mexicanos pasen, digo, y en eso, y uno dice mexicanos, pero también se sabe que hay gente de toda América Latina tratando de cruzar esa frontera, digo, en eso está claro que las cosas a partir de hoy van a cambiar. Sí, 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 y ahí sí, digamos, no necesariamente esas medidas implican violar el derecho internacional. Como yo le mencionaba, una cosa es que no nos guste y Claro. otra cosa es que eso sea ilegal en términos de derecho internacional. El mayor problema es que si se siguió con atención el discurso de Donald Trump, hay una mezcla de todo. Entonces hay cuestiones bueno, que son medidas que nos pueden parecer muy desagradables, pero que no necesariamente son ilegales, mezclada con otras cosas que son inaceptables, como diciendo, bueno, muy bien, vamos a recuperar el canal de Panamá, digamos, ¿no? Claro. Que por supuesto es un delirio en términos de derecho internacional, pero que tiene que ver con algo muy, muy grave, muy serio, que es una mirada de sí mismo de supremacía, de Claro. supremacista, ¿no? Digamos, Tal cual. y eso en la historia de la humanidad siempre ha conducido a tragedias muy grandes. No, está claro Entonces, que es el mayor riesgo. se parte de una posición en la cual Estados Unidos no es un país igual al resto de los países. Claro, y de hecho, en términos de poderío, claro que no lo es, como tampoco lo son otros países, pero aún así, eso no implica que se pueda avasallar, digamos, a los otros países como si no tuvieran ningún tipo de derecho, digamos. O sea, Claro. no, o el decir, bueno, muy bien, vamos a adquirir Groenlandia, digamos. Entonces, bueno, no es tan sencillo, y además de que no es tan sencillo, es muy riesgoso incluso para la propia política estadounidense, ¿no? Digamos, bueno, Puerto Rico tiene permanentes planteos de independencia de los Estados Unidos. Entonces es complejo tener posiciones tan absolutas que pueden perjudicar situaciones en todo el mundo. Porque Bien. si se admite una cuestión así para un lugar... Vamos a ir a otras de esas, Fabián, si le parece. Hoy hubo dos definiciones importantes. Una tiene que ver con el cambio climático. Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, un acuerdo que ya tiene casi 10 años de existencia, en el cual todos los países del mundo habían acordado empezar a reducir las emisiones nocivas para el medio ambiente. Y el segundo punto, no menos relevante, es que Estados Unidos abandona la OMS, abandona la Organización Mundial de la Salud, un organismo clave dentro del entramado de entidades de Naciones Unidas. ¿Qué puede pasar en esos dos casos, en el tema cambio climático y en el tema salud global? En el tema salud global es grave, pero lo es fundamentalmente porque muestra una reticencia muy grande del nuevo gobierno a algo que es muy valioso, que es el multilateralismo. O sea, en el mundo se convive y no se impone. O sea, lo lógico es que se conviva y no que se imponga. Entonces, el abandono de las políticas multilaterales, y este es un ejemplo, me voy de la OMS porque no estoy de acuerdo con A con B, me voy, entonces rompo y me voy, como con Naciones Unidas o con cualquier otro tipo de entidad, por supuesto es penoso, ¿no? Y marca, cuando lo hace una gran potencia, además es mucho peor. Claro. Porque no es lo mismo el retiro de una pequeña potencia, de una entidad así, que el retiro de Estados Unidos. Pero esto es lo que tiene que ver con la OMS. Ahora, lo del cambio climático es escandaloso, porque bueno, pero no es solo de Trump. Es decir, esto tiene que ver con que están llegando a las posiciones de liderazgo dentro de los países personas a las cuales el Estado en sí les interesa poco y les interesa mucho más
el ejercicio comercial de determinados grupos empresarios de mucho poder, que los rodean y que son quienes les financian. Y entonces, como claro, la prohibición de emitir determinados gases contaminantes le complica la vida a determinadas empresas, fundamentalmente que están ubicadas en el norte global, digamos, los países son un poco reticentes a esto, pero al menos tratan de jugar el juego. Estados Unidos decide directamente retirarse, Claro. lo cual es seriamente muy grave. Ahora, es algo que nos implica a todos. Usted imagínese si, por ejemplo, por una decisión soberana, Brasil dijera en este momento, bueno, yo soy soberano, la Amazonia es mía, Claro. y yo la desforesto completamente. Bueno, olvídese, dentro de 30 años no hay planeta. Claro. Y la decisión claro, excede por largo a Brasil, ¿no? Siguiendo ese ejemplo. Exactamente, lo que estoy, justamente lo que estoy, y usted captó perfectamente lo que quiero decir, lo que está pasando es que hay determinados temas que envuelven a la humanidad en su conjunto, y el cambio climático es uno, y es además de consecuencias evidentes. Ahora, no es el único líder que niega el cambio climático. Lo niegan muchos, y quienes lo niegan, no lo niegan porque no lo ven. Lo niegan a propósito porque saben que establecer medidas en relación al cambio climático les genera dificultades a grupos empresarios para los cuales trabajan. Bien, bien. Ahora, allí habría que preguntarse, ¿no? En otros países, digamos, es fácil de establecer un vínculo entre Donald Trump y esos grupos empresariales, más difícil hacerlo entre Javier Milei y esos grupos, ¿no? Digo, Javier Milei, ¿por qué se subiría a ese tren? Dado que viene absolutamente de otro lado, maneja absolutamente otra construcción de su poder político y demás, digo, y se sube solo por efecto espejo, porque Trump lo hace. Bueno, eso habría que preguntárselo al presidente de la República, pero mi intuición, y no tiene más valor que el de una intuición, lo que estoy diciendo, es que como adhiere a esas políticas, sencillamente se pliega. Pero no es nada que le beneficie a nuestro país, claro. Todo lo contrario. Bien, hay otro punto que llamó mucho la atención que tiene que ver con las personas transgénero. Ayer en su discurso Donald Trump dijo, bueno, existen solamente dos géneros, el masculino y el femenino. Hoy dentro de las medidas concretas, por ejemplo, Trump anuló una decisión del gobierno de Joe Biden, del gobierno anterior, que permitía el ingreso de personas transgénero a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con ese tema, el de las personas transgénero y el derecho internacional? Digamos, ¿hay algunas normas internacionales que un país como Estados Unidos, por integrar la Organización de las Naciones Unidas, debe cumplir? Sí, claro, por supuesto. Estados Unidos ha ratificado, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que establece la obligación de no discriminar con claridad, digamos, y en ese sentido también es preocupante la negación de la identidad. Bueno, aquí se ha discutido mucho también por lo que se llama del cupo trans en el Estado, que hay un porcentaje muy mínimo donde el Estado debe tomar en el trabajo a personas trans. Ahora, ¿por qué existe esa norma? Y lo lógico es razonar de por qué existen esas normas. Esas normas existen porque por los prejuicios sociales que hay en relación a las personas trans, si no consiguen trabajo, terminan volcadas a la droga o a la venta de droga, digamos, o al ejercicio de la prostitución, y luego además se genera un efecto circular porque se dice persona trans fue encontrada vendiendo droga, ¿no? Y es el titular en todos lados. Claro, y si no puede trabajar en ningún lado porque nadie la toma por culpa de los prejuicios. Claro, pero digo, que el Estado le asegure una posición de trabajo a una persona trans es una cosa, digo, que no sé, algunos gobiernos decidirán hacerlo y otros no,
Pero digo, lo otro es el reconocimiento, digo, no reconocer a las personas trans como tales y exigirles que sean de género femenino o que sean de género masculino. Eso sí afectaría una norma global y un pacto internacional al cual Estados Unidos está adherido. Sí, digamos, en lo que tiene que ver con la interpretación que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha hecho del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es vinculante para Estados Unidos y también es vinculante para Argentina. En nuestro caso está incorporado a la Constitución Nacional después de la reforma de 1994, ¿no? En el artículo 75, inciso 22. Claro. Bien, bien, perfecto. Por último, quiero reforzar el tema de las migraciones, porque se me ocurre además que va a ser, ya los portales de noticias empiezan a reflejar la inquietud y los problemas que entran a surgir en esa frontera sur de los Estados Unidos. Allí es de esperar que las Naciones Unidas tome alguna suerte de intervención si esta nueva normativa migratoria de Estados Unidos viola alguna norma. ¿Le parece que es de esperar que suceda algo en ese sentido? Es muy probable que al menos en lo que tiene que ver con la zona de frontera se establezcan espacios de ayuda humanitaria. Porque hay que entender que la gente no migra, la gente no cambia de lugares porque sí. La gente huye de situaciones de violencia extrema o de pobreza estructural o qué sé yo, y lo hacen en condiciones muy precarias. Generalmente pueden ser víctimas de trata o de tráfico. Entonces están en una situación de mayor vulnerabilidad. Si en los países de acogida, además, se les recibe de una manera tan refractaria, sin examinar ninguna situación, y directamente se les coloca en el mayor desamparo, bueno, las entidades de ayuda humanitaria tienen que actuar, porque ahí tenemos personas, mujeres, personas mayores, niños, niñas, bueno, son tragedias humanitarias, ¿no? Es lo mismo que pasa, en el Mediterráneo, cuando Europa impide llegar los barcos, las balsas que van en situaciones de mucha precariedad, y todos los días mueren cientos de personas en el Mediterráneo. Fue tapa del diario el niño de camiseta roja que vimos hace unos años. Después ya dejó de ser un problema, pero eso sigue sucediendo. Está muy claro. Fabián, muchísimas gracias por este contacto y por supuesto por ilustrarnos un poco acerca de cuánto de esto puede transformarse en acciones concretas y cuánto puede quedar en golpe de efecto. Muchas gracias. Un gran abrazo, hasta pronto. Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, analizando punto por punto estas primeras medidas del gobierno de Donald Trump para